Muy bien, continuamos con más Sama Noticias y como cada martes ya está junto a nosotros Sergio Guzmán, porque nos vamos a meter en la columna de política internacional. ¿Cómo está, Sergio? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo anda usted, Sergio? Qué gusto, como siempre. Pero muy bien. Bueno, la situación, lo que sucede justamente con Israel y esta guerra posible con otros países, lo voy a poner en esos términos, es muy preocupante, ¿no? Pero no solamente preocupante por las imágenes que vemos, sino también porque hay una situación con la ONU que también es muy preocupante. Así es, porque el Estado de Israel, en la persona de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha agredido, ha lesionado, ha ejercido cierta agresión precisamente sobre bases de la ONU, nada más y nada menos, que son los asentamientos de las fuerzas de paz, denominados comúnmente como los cascos azules. ¿Sí? Esto es de una gravedad inusitada a nivel internacional porque en realidad estas fuerzas de paz son fuerzas dependientes de Naciones Unidas que intervienen en un país determinado bajo orden expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que nacen allí por 1948. Apenas muy poco tiempo luego de haberse creado Naciones Unidas, que precisamente este es el mes, en octubre es el mes de Naciones Unidas. El aniversario es el 24 de octubre de 1945, que es cuando se firma la Carta de San Francisco, y de ahí en adelante, precisamente la primera intervención que tienen estas fuerzas de paz es en Medio Oriente, y en ese entonces existía la preocupación por ver de qué manera se identificaba a fuerzas militares que históricamente, tradicionalmente y hasta incluso hoy día, lo que se buscan las fuerzas militares es pasar, estando en una contienda bélica, desapercibidas, es decir, pasar camufladas. Ahora, ¿cómo se presentan o cómo van a ejercer sus funciones aquellas fuerzas de Naciones Unidas que son fuerzas militares, pero a su vez es necesario identificarlas porque van en una misión de paz? Bueno, claro, era necesario identificarlas con algún color que permitiese precisamente identificarlas a la distancia, fundamentalmente para los francotiradores específicamente. Son los mismos colores llamativos que tienen incluso la Cruz Roja Internacional, claro. Es decir, es personal que debe necesariamente ser identificado. Son muchos los países que aportan voluntariamente y a pedido de Naciones Unidas personal y unidades, equipamiento, unidades motorizadas, equipamiento para estas misiones. América Latina aporta un porcentaje global relativamente menor, entre un 3 y un 5%. La mayor cantidad de personal que aportante a los cascos azules, a las misiones de cascos azules, son provenientes de países asiáticos. ¿Sí? El país latinoamericano que más cascos azules aporta es Uruguay. Sí, paradójicamente sí, porque no es uno de los más sí, no siendo chiquitos, un país, claro, manera, en cuantía demográfica, en población, demasiado numerosa, sin embargo es el país que aporta entre un 45 y un casi 50% de la totalidad del porcentaje de este 3% de personal que se aporta a estas misiones. Es muy importante, en un momento era esta necesidad de identificarlos con un color que fuese llamativo y que no sugiriese algún tipo de camuflaje. ¿Qué ha sucedido? Dicha esta descripción, son diferentes de los cascos blancos, que también por otro lado es una iniciativa argentina, que se aprueba en 1994 y se aplica en 1998, la iniciativa de cascos blancos que opera y interviene en casos muchas veces de desastres naturales, denominados, una expresión tal vez poco utilizada, que es socionaturales. Son claro, desastres socionaturales, porque muchos de esos desastres son a veces ocasionados por precisamente los seres humanos. Bien. Casos de incendios, terremotos, inundaciones y grandes catástrofes naturales que muchas veces son las que intervienen los cascos blancos. También un color precisamente llamativo y que no debe ser camuflado porque es personal que asiste en situaciones que se necesita auxilio. ¿Qué es lo que estamos de esas iniciativas, ¿no? Lejos estamos de esas iniciativas. Bueno, ya esto responde precisamente, tradicionalmente la República Argentina siempre ha hecho aportes en son de la diplomacia, de la paz, etc. De hecho, luego de Uruguay, Argentina era uno de los países que también más personal de cascos azules aportaba a Naciones Unidas. Ya no más.
ya no más Mirá. desde hace 10 meses. ¿Por qué? Precisamente porque Argentina ha abandonado su tradicional posicionamiento diplomático y ha tomado partido por una de las partes, ha tomado una posición verbal, lo ha manifestado, lo ha puesto en palabras. Esto seguramente traerá consecuencias bastante importantes porque en realidad Argentina tiene compromisos a nivel internacional que debe respetar y que no se pueden abandonar de un día para otro, es decir, chicos, no juego más y demás, no funciona así el mundo. Argentina Venimos diciendo que no hace el TEG. Claro, exactamente. Esto no es un juego de mesa en donde de la noche para la mañana yo abandono mis compromisos internacionales. ¿Qué es lo que ha sucedido recientemente? El Estado de Israel, a raíz de la situación de tensión, tanto en la Franja de Gaza como en el norte, en el Líbano, y con sus constantes incursiones con la excusa de precisamente neutralizar las fuerzas de Hezbollah, ha incursionado lesionando bases que son pertenecientes a los cascos azules, ¿sí? Y ha herido personal de Naciones Unidas. Esto ha generado un repudio a nivel internacional, incluso de países aliados y de países no aliados a Israel. El mismísimo Joe Biden, Francia, la mismísima Giorgia Meloni, la primer ministro de Italia, le ha llamado personalmente a Netanyahu pidiendo explicaciones porque esto en realidad es una situación verdaderamente inadmisible. Totalmente, pero también las intenciones de Israel en este caso es que estas personas abandonen los lugares en donde están, que también es muy grave, ¿no? Ha exhortado a Naciones Unidas, cual papá al hijo, ha exhortado a Naciones Unidas a que abandonen sus puestos y se retiren de ese lugar, con la excusa y con la argumentación de que en realidad ustedes están siendo utilizados por una organización terrorista como escudos humanos. Es un montón, dijeron los chicos, ¿sí? Esta situación es sumamente delicada, sumamente... Hasta el mismísimo Juan Pablo II, perdón, discúlpame, Francisco, el mismísimo Papa, quiero decir, digo Juan Pablo II se me viene a la mente porque tuvo una participación muy activa en declaraciones que tienen que ver con esta cuestión de los pedidos de paz y las misiones y demás. En este caso, el mismísimo Papa Francisco, el mismísimo Papa Francisco, en la homilía, recién la última, este domingo, en Plaza de San Pedro, ha pedido expresamente el respeto al personal militar de Naciones Unidas que está ahí, que reitero, no está ahí para tomar partido por alguna de las dos facciones, alguna de las dos partes. No, está ahí precisamente para garantizar que esto esté focalizado, que no se expanda, intentar acercar a las partes si esto fuese posible y está a su alcance, y tratar de auxiliar en cuanto de ellos dependa a los civiles que están ahí siendo afectados por esta situación. Ahora, este tipo de situaciones, yo sé que nos vamos a meter en un terreno que está muy en debate, porque claramente hay, aparte de cuestiones políticas, religiosas también, dentro de lo que sucede con Israel y su reacción o lo que está haciendo en otros países. Digo, esto no visibiliza que en un punto Israel no está dentro del marco de las normas de guerra que hemos hablado en algún momento, ¿o no? Sí, es así, no está fuera del derecho internacional. Estas son flagrantes violaciones al derecho internacional. Porque quizás cuando se expresan este tipo de situaciones, rápidamente te responden con una cuestión religiosa o... política religiosa, ¿no? Bueno, justamente todos estos factores y estos parámetros que estás mencionando, Sergio, son los que hacen de esta situación un escenario verdaderamente complejo, porque están presentes las cuestiones religiosas, las cuestiones de fe, las cuestiones políticas y las cuestiones bélicas, y también hay estas cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional, con la jurídica internacional. Precisamente se están cometiendo violaciones al derecho internacional. Las fuerzas de la ONU son... En papeles al menos, son intocables, ¿sí? Porque representan al conjunto de la comunidad internacional y están ahí en una misión que, reitero, no es tomar partido por alguna de las dos facciones, no. Tienen otra misión ahí, incluso hasta de acercar expertos jurídicos, son expertos en mediación, es decir, garantizan otro tipo de seguridad en el espacio determinado e intentando, reitero, que esto no se expanda. Por eso, como lo mencionas y vale subrayar esto, son flagrantes violaciones al derecho internacional que están siendo denunciadas incluso por países aliados
aliados a Israel. ¿Sí? Dicho en el café, y si se permite de una expresión coloquial, decía, Netanyahu no saben ya cómo pararlo porque está involucrando y sus acciones pueden tener consecuencias que pueden desencadenar otro tipo de conflicto en escalada. Entonces la situación es por demás preocupante y delicada en este caso. Muy bien, y lo vamos a seguir de cerquita, ¿no? Porque Seguro. tenemos novedades en todo momento. Sí, sobre seguro esto. que sí. Sergio, un placer como siempre. Muchas por gracias. favor, el gusto es mío, te agradezco Nos encontramos mucho. la próxima.